y puedan estar allí en sintonía. Bien, el objetivo de la clase, ¿verdad?, es contextualizar la dialéctica como método y herramienta de la sociología, como disciplina científica para interpretar la realidad social. Aquí me comí una letra, a través de cuadro comparativo de control de lectura. Solo tiene que agregarle la A antes de a través. ¿Me informan si ya puedo pasar a la siguiente lámina o me espero un momento? Espera un ratito, Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. ¿Esa presentación todavía no la ha subido a la plataforma? No, hoy la subiré. Ok, gracias. Yo creo que ya lo copiamos, Liz. Muy bien, ¿ya todos están listas y listos con el objetivo? Afirma. Muy bien, ok. Bien, entonces la dialéctica como conceptualización, como término, ¿verdad?, cuenta con una larga historia. Esta historia ha precedido la concepción científica de la dialéctica y el concepto mismo ha surgido de la reelaboración y hasta la superación del sentido inicial del término. Por ejemplo, en la filosofía grecorromana se subrayó con gran fuerza el carácter variable de todo lo existente. La dialéctica concibió la vida del mundo como un proceso, elucidó el papel que en este proceso desempeña la transformación de toda propiedad en su contraria. O sea que aparece ahí elementos de contradicción y ya se le da un tratamiento. Los representantes en este momento de la filosofía grecorromana y de la dialéctica son Heráclito, en parte los materialistas de Mileto y los Pitágoras. Ustedes han escuchado hablar de Pitágoras, ¿verdad? ¿Qué es lo más relevante que han escuchado ustedes de Pitágoras? Sí. ¿Sí, Ana Miriam? ¿Alguien tiene idea de qué elementos les proporciona Pitágoras? Es un filósofo y matemático griego, Liz. Ajá, pero ¿cuál es el gran aporte de Pitágoras? El álgebra, creo, Liz. Más o menos por ahí va, pero ¿cuál es el gran aporte de Pitágoras? Sobre longitud.
El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Cómo se plantea ese teorema, Milton? Dice que Pitágoras formuló un conocidísimo teorema que lleva su nombre, según el cual la suma de cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ajá, tiene que ver con los triángulos, ¿verdad? Dice que su trabajo con triángulos y con la raíz cuadrada fue fundacional. Exacto, muy bien. Entonces, hablando ya de que en este tiempo de la filosofía grecorromana, todavía a la dialéctica no se le daba el término, no se nombraba con el término de dialéctica las investigaciones que se hacían en ese momento. No se le aplicaba ese término. Bien. Dice, al principio, con este término de dialéctica, se llamaba al arte de la dialéctica. Es decir, se designaba el arte del diálogo y de la discusión. La dialéctica es la capacidad de sostener una discusión por medio de preguntas y respuestas. Y además, en su segundo concepción, ¿verdad? El arte de clasificar los conceptos, de dividir las cosas en géneros y especies. Nosotros en la dialéctica vemos categorías y leyes. Eso quiere decir géneros y especies. Entonces Aristóteles, que no comprendió la dialéctica de Heráclito, consideraba que el inventor de la dialéctica fue Zenón de Elea, quien sometió a análisis las contradicciones que surgen cuando se intenta comprender el concepto de movimiento y de multiplicidad. Ese es el aporte de Aristóteles. Él consideraba que el fundador, porque comprendía mejor los planteamientos, era a Zenón de Elea. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta este momento que es la dialéctica, jóvenes? Lo más relevante. ¿Qué es la dialéctica así de entrada? Es una teoría o técnica. Ajá, pero aquí de lo que hemos visto en esta diapositiva. Licenciada. Es el arte, licenciada. Es un arte, sí. Dígame, Ana Miriam. Es una larga historia que Ajá. ha precedido en la concepción científica de la dialéctica y el concepto. Eso anoté yo, no sé. No. Vaya, tranquila, Ana Miriam. Es el arte del diálogo y de la discusión en primera instancia. Más adelante vamos a ir construyendo nuestro propio concepto mejor elaborado, de tal manera que sea íntegro, ¿verdad? Ahorita solo tenemos esta primera noción. Bien, ¿ya puedo pasar a la siguiente lámina? ¿Ya puedo, jóvenes? Sí, Liz. Ok, gracias. En la escolástica ya hemos hablado, ¿verdad? En algún momento de este término. La palabra escolástica. Primera vez. Entonces vamos a ir a buscarlo. Allí los que tienen la facilidad y que su dispositivo les permite, vamos a ir a buscar qué significa la escolástica. Escolástica. Dice que es un movimiento
filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural y la revelación cristiana. Ajá, tiene que ver con el desarrollo del cristianismo y las primeras escuelas como tales, ¿verdad? Escuelas surgen en la época medieval con la Iglesia Católica. O sea, se desarrolla, por eso es que ustedes ven en la actualidad una gran influencia de centros educativos de origen católico, ¿verdad? Ahora también tenemos de origen cristiano, pero son más recientes. En cambio, los de origen católico tienen que ver, a veces hasta 200 años tienen ya esas instituciones. Entonces, es porque de allí se logró establecer la escuela. No obstante, en Grecia se habla de la academia, algo similar, pero una cuestión más sistemática aparece en la sociedad feudal con la escolástica, que es la escuela. En este periodo, o sea, en esta época, se le empezó a dar el nombre de dialéctica a la lógica formal y fue contrapuesta a la retórica. Aparecen ya después de la dialéctica unos pensadores que han fundamentado mejor la conceptualización y de alguna manera vamos a ir estableciendo nuestro propio concepto. Emmanuel Kant introdujo por primera vez, después de René Descartes, la idea de desarrollo en el crecimiento de la naturaleza. Desarrolla las ideas dialécticas en la teoría de la antinomia, o sea que es una perspectiva igualmente razonable pero contradictoria. La dialéctica nos va a proporcionar a nosotros capacidades para poder evidenciar en nuestro contexto los elementos de contradicción que aparecen en nuestra realidad social. Una vez nosotros tengamos claridad de esos elementos, vamos a poder ver en nuestros procesos de desarrollo social cuáles son las contradicciones que se pueden encontrar en la realidad, porque la dialéctica nos invita a ir más allá de lo aparente. Ya vamos a tener nuestro espacio para poder profundizar en esos elementos. Luego aparece Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A diferencia de las determinaciones abstractas del conocimiento, la dialéctica, según Hegel, es el paso de una determinación a otra en el cual se pone de manifiesto que tales determinaciones son unilaterales y limitadas, es decir, contienen la negación de sí misma. Y allí, cuando ya veamos las leyes, vamos a ir viendo los elementos que tenemos que nosotros visualizar en un análisis dialéctico de la contradicción. O sea, es un proceso. Por eso es que el objetivo dice como método, ¿verdad? ¿Cómo dice el objetivo de nuestro tema, la dialéctica? Dice contextualizar. Perdón, ahí Ana Miriam, le vamos a dar el paso. Lo siento por Alejandro y el otro compañero. Vamos a escuchar a Ana Miriam. Contextualizar la dialéctica como método y herramienta de la sociología como disciplina científica para interpretar la realidad social. Excelente. A través del cuadro comparativo de control de lectura, a través del cuadro comparativo del control de lectura. Ese ejercicio lo vamos a hacer y yo sé que nos va a salir bien bonito la estrategia del cuadro comparativo, porque ya está listo solo para nosotros hacerle el análisis al cuadro y poder comprender de mejor forma cada una de las categorías y leyes de la dialéctica. Ok. Engels y Marx también son otros personajes muy teóricos, ¿verdad? Que tuvieron su momento histórico y nos han proporcionado sus posturas. Dice, la concepción verdaderamente científica de la dialéctica fue creada solo por Marx y Engels.
la estructuraron sobre la base de la concepción materialista. ¿Qué entendemos por materialismo? Ya hicimos, dijimos también anteriormente que las dos concepciones del mundo que se conocen es la materialista y la idealista. ¿En qué consiste la concepción materialista? ¿Jóvenes? Significa sustancia y es una corriente de pensamiento filosófica y científica que plantea que la conciencia es producto de la materia, afirmando que la naturaleza es conocible, el grado del sometimiento de esta en beneficio del bienestar de los colectivos humanos. O sea que es una corriente de pensamiento de tipo filosófica y científica, ¿verdad? Entonces, en cambio el idealismo que plantea para poder hacer el contraste y entender por qué es importante la concepción materialista. Como dijo Ali, Institución. ¿Me escucha, Alejandro? Hoy sí, Lid. Vaya, disculpen que acaba de haber un fuerte incremento en la fluidez energética y se apagaron algunos equipos. Aquí se pudo visualizar. Por suerte que esta tiene su propia carga, es la máquina que estoy utilizando. Entonces allí nos va dando mayor. Bien, acaba de ingresar Roxana Roque. Señorita, estamos escribiendo la asistencia, nombre completo y correo electrónico en el chat. Buenos días. Nos alegra a todos que haya podido resolver el impasse que tenía para acceder. Gracias, Lick. Fue una osadía, pero lo logré al final. No, fue una odisea, no una osadía. Es diferente odisea que osadía. Ah, bueno. Pero nos entendemos y eso es lo importante. Gracias, Lick. Bueno. Stephanie, ¿de qué le tengo que disculpar? Stephanie Navarro. Ah, la señal, sí. Obviamente la señal también nos ha dado muchos problemas en este día. Muy bien. Para los que tienen ingreso en este momento, estamos escribiendo en el chat nombre completo y nombre completo y el correo electrónico. Ok, continúo entonces con la presentación. Lo que pasa es que como hubo ese jalón energético, pensé que ya no me escuchaban. Bien, estábamos aquí. Decíamos que hay una diferencia entre el pensamiento materialista, ¿verdad? Y el pensamiento idealista. Sí, Ana Miriam, te escuchamos. Es un término que proviene del vocablo griego, ideas, que es, ¿qué? Que significa forma o imagen, ideas con corrientes de pensamientos filosóficos. Es una corriente de pensamiento filosófica, entonces. Sí, ajá. Ok, entonces la diferencia
entre el materialismo y el idealismo es que el materialismo es una corriente filosófica y científica, y el idealista solamente es filosófica. Entonces, lo científico hemos hablado que son aquellos elementos que nos dan sustentación teórica y práctica. Lo mismo que decir empirismo, ¿verdad? Empírico es la experiencia de haber sometido a comprobación las hipótesis. Por eso es que allí se hace una diferencia entre qué es empírico y qué es autodidacta. ¿Se recuerdan que hablamos de ese elemento? Sí, yo recuerdo que dijo que empírico era alguien que aprendía por medio de conocimientos científicos. Ajá. Y el otro, no sé si estará bien, el otro es el autodidacta, es el que aprendía por aprendizajes propios, que se ponía como por ejemplo los carpinteros, o alguien que quiere estudiar inglés, pero aprende por su propia persona. Ajá. Sin ir a una institución que le enseñen, sino que se vuelve un autodidacta. Exacto, un autodidacta hace su propia formación sin intervención de un profesor o un docente, ¿verdad? Pero en cambio el empírico es el que somete a comprobación las hipótesis. Generalmente son las personas que investigamos o que tenemos una formación académica donde hemos desarrollado teoría y práctica. ¿Les parece comprensible lo que les acabo de explicar? Sí. Ok. Entonces, si yo les pregunto cuál es la diferencia entre un carpintero y un arquitecto, ¿qué me van a decir ustedes? Que un carpintero es autodidacta y un ingeniero es empírico. Ajá. Es empírico. ¿Por qué? ¿Por qué me va a decir que el ingeniero es un empírico? Porque el empírico, él sigue un estudio, un nivel de estudio. Ajá. Para su educación, que es aprobado por instituciones gubernamentales que están. Ok, sí se comprende. ¿Cómo se dice, hombre? Que están aprobadas. Sí, muy bien. Por el Ministerio de Educación. Y el otro es por su alguien cuenta, que solo, sin ningún registro. aprende, sí. Estamos hablando que el ingeniero o el arquitecto entran en un proceso formativo sistemático que les permite tener conocimientos teóricos y prácticos, y por lo tanto cuando sucede una situación digamos que no encontrábamos cuál era la causa, él tiene ya las herramientas que le permiten verificar qué es lo que pasó y por qué eso no no tenía el ángulo, digamos, o las medidas específicas. Entonces, él tiene todos los elementos que le permiten hacer el análisis y poder someter a comprobación cada una de las situaciones para encontrar las causas de los problemas presentados. ¿Se comprende? Lick, una pregunta nomás. Y vamos a seguir en la clase todavía porque... No, ya nos pasamos 5 minutos. Hemos llegado al final de la clase para que ustedes se puedan incorporar. Es la clase, pero sí. No, está bien, Alejandro. Y de hecho, por eso había quitado ya la presentación, porque ya nos habíamos pasado 5 minutos. Les agradezco la paciencia, los felicito por haber enfrentado el reto de resolver el problema que se nos presentó. Y adelante, ¿verdad? Ni para atrás ni para agarrar impulso, sino siempre avanzando y creciendo como comunidad de aprendizaje. Les deseo buen día. Gracias, igual. igual día. Gracias por tenernos paciencia. Gracias, licenciada. Cuídese. Bendiciones.